Hola, estamos en Satiricosas, en Acapulco, en mi casa, su casa. Y hoy quiero volver a hablar de un personaje que no sé si ya han olvidado, pero que es el culpable en gran medida del México actual. Que vamos hacia adelante y vamos mejor. Pero vamos a hablar de él. Carlos Salinas de Gortari fue el presidente espurio de México entre 1988 y 1994. Cuando salió en 1995 tuvo muchos problemas y ya anduvo un poco de aquí para allá. Incluso estuvo en Cuba para darse un buen baño de izquierdismo, puesto que ya se había entregado totalmente a la derecha. Y cuando su sucesor, Ernesto Zedillo, repito, impulsado un poco o un mucho por los gringos, Salinas de Gortari decidió irse del país, pero no nada más por su propio deseo, sino porque su hermano, Raúl Salinas de Gortari, fue acusado de enriquecimiento ilícito y de conspiración en el asesinato terrible de mi amigo Francisco Ruiz Massieu, que fue su excuñado y fue también el exgobernador del estado de Guerrero, en el que hoy vivo, y que hubiera podido ser el próximo presidente de México. Salinas, repito una vez más, se vendió a los gringos a través de la Universidad de Harvard. Debo decir, para ser justa, que no eran los mismos gringos que los que son ahora. Parece que Biden tiene más necesidad de escuchar a México que los de aquel entonces. Pero Salinas estaba, como les digo, en un momento en que había, a como diera lugar, que hacer lo que Estados Unidos decidiera. ¿Cómo lo sé? Bueno, casi dicho por ellos mucho antes, mucho antes, en 1923, ya se sabía lo que Estados Unidos quería hacer con México. Les voy a leer una pequeña historia que proviene de aquel momento tan lejano, en 1923, y que fue lo que determinó en mucho la política del siglo pasado. Es así, esto es lo que dice. México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. Tenemos que abandonar, decía una persona del gobierno gringo de entonces, la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra de aquel siglo XIX terrible. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer un esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores, en el respeto, oigan bien, del liderazgo de Estados Unidos. Sigamos adelante con este documento histórico que se encuentra en la primera página de un libro mío de aquel momento. Sigamos. México, decía este señor, necesitará de administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar puestos importantes
y eventualmente se adueñarán de la presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste de nuevo un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queremos y lo harán mejor y más rápidamente que nosotros. Por supuesto, se refería en ese 1923, a principios del siglo pasado, a lo que había pasado en el siglo anterior con la guerra en la que la bandera de las barras y de las estrellas flotó sobre el Zócalo de México durante nada más ni nada menos que 18 meses. Pero la guerra terminó, aquella primera guerra, y esperemos que sea la última, con Estados Unidos, terminó simple y sencillamente cuando perdimos una cantidad enorme de territorio con Santa Anna. Pero volvamos a Salinas. Salinas estuvo en la presidencia de México. ¿Para qué? Pues para hacer los cambios económicos que deseaba el neoliberalismo del momento. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, que preveía privatizaciones masivas de empresas estatales, incluyendo la banca, por ejemplo, y la restauración también de relaciones con la Iglesia Católica, con una serie de países con los que no se llevaba el México de entonces, después de la Revolución Mexicana. Respecto al Tratado de Libre Comercio, quiero hacer una pequeña observación. López Obrador, nuestro actual presidente, no ha cancelado el Tratado de Libre Comercio, ya no se llama así, se llama de otro modo, pero es un tratado verdaderamente útil para México y no solo para Estados Unidos como fue el de Salinas de Gortari. De hecho, Salinas tuvo muchas otras facilidades para hacer lo que quería él y lo que querían los que lo mandaban. Fue el último presidente mexicano al que se le asignó en el presupuesto una partida que se llamó partida secreta, es decir, dinero para hacer con él lo que quisiera. En las administraciones posteriores, afortunadamente, los gastos ya dependieron de la Secretaría de Gobernación a través de un artículo constitucional que se cambió, pero la famosa partida secreta de Salinas, pues lo hizo uno de los seres más poderosos en el momento en México y desde luego un hombre riquísimo. Aún después de haberse retirado presuntamente, porque no fue tanto su retiro, de la vida política, Salinas tuvo apariciones públicas por aquí y por allá. Se fue naturalmente a Cuba, como decíamos en ocasiones anteriores, para que no se notara tanto su cambio. Y se fue también a otro país a vivir. ¿Cuándo se fue a vivir a otro país? Cuando su hermano Raúl Salinas de Gortari fue simple y sencillamente acusado por el sucesor de Salinas, el presidente Ernesto Zedillo, de haber robado de la manera más atroz al país y de haber sido un gran introductor del narcotráfico en México.
Salinas, después de varios años de encontrarse nada menos ni nada más que en Irlanda. ¿Y volvió con quién? Volvió de la manita de Felipe Calderón, el panista Felipe Calderón, otro presidente espurio, claramente espurio, tanto uno como otro. Calderón se reintegró, mejor dicho, a la vida pública, invitándolo un 15 de septiembre de 2010 a Palacio Nacional, con su segunda esposa, por cierto, para los que les interesan los ires y venires de las esposas, que se llama Ana Paula Gérard, de origen francés, por cierto. El 12 de mayo del año anterior, en 2009, se había desatado una polémica bastante desagradable en torno de la persona de su hermano, el multicitado Raúl Salinas de Gortari, al que, por cierto, ya le devolvieron hasta el último centavo durante el neoliberalismo, le devolvieron hasta el último centavo de todo lo que había robado a México. ¿Quién se lo devolvió? Pues naturalmente el Poder Judicial que estaba a su servicio, haciendo pasar un poco a Zedillo como un malvado que había inventado todo el asunto. Pero no fue así. A menudo, hoy por hoy, el presidente López Obrador habla de Salinas de Gortari. Y no es de extrañarse. Es el que instauró en México una serie de problemas de los cuales poco a poco nos estamos zafando, sin que sea muy fácil ni se pueda enviar de momento, como debería ser, a los presidentes neoliberales a la cárcel. Por estos presidentes neoliberales, que deberían estar los 5, más los otros 2, que siempre repito, anteriores, en las cárceles de México, estoy yo en esta emisión de mis satiricosas por YouTube. Es la número 75 ya. Y me había prometido dejar de hablar de esto, pero no lo voy a hacer. Porque si el presidente actual, López Obrador, menciona con cierta frecuencia a Salinas en sus mañaneras, pues me huele que algo va a pasar. Salinas no podrá quizás ir a la cárcel. ¿Por qué? No solo por el tiempo pasado, no solo por las leyes protectoras de México a todos este tipo de personas, sino porque está protegido por el Reino Unido, lo creerán o no. Como se fue a vivir a Irlanda, no sería ninguna casualidad que Irlanda lo defendiera de cualquier problema. Tengo una revista política preferida, que es Contralínea, y explica en uno de sus números pues no me acuerdo exactamente la fecha, la verdad, pero explica que el expresidente Carlos Salinas de Gortari habría recibido la residencia permanente, lo que decía yo anteriormente, por el Reino Unido, luego de nada más ni nada menos de 23 años de residir en Londres y en Dublín, Irlanda. Y según esta información, el que Salinas ha vivido en dichas ciudades le ha sido reconocido, esos 23 años, le ha sido reconocido por el gobierno inglés.
para otorgarle la residencia al exmandatario mexicano, que podría salir y entrar y sobre todo, oigan bien, refugiarse en el continente ante cualquier contingencia legal, como por ejemplo que lo mandáramos a la cárcel como merece. Bueno, pues esto es como es y el mundo no podemos cambiarlo ni usted ni yo tan rápidamente. Pero repito, su nombre, el nombre de Carlos Salinas de Gortari, ha vuelto a la, digamos, a la luz mediática, como se dice elegantemente. Y Vicente Fox Quesada, Calderón, Enrique Peña Nieto, que fueron sus sucesores, podrían también en determinado momento, no les prometo nada porque no está en mí, yo ya los hubiera metido al bote, pero en fin. Pero es posible que no se vayan a escapar en esta segunda mitad del sexenio de López Obrador de ir a Chirona. Hablemos de otras cosas, para que sepamos cuánto hizo Salinas de Gortari en contra del país. Privatizó desincorporó, mejor dicho, el 390 empresas del Estado, nada más ni nada menos. El 63% de las que existían entonces las privatizó. Y al final de ese gobierno, el número de mexicanos más ricos del mundo, registrados por una revista, pues se supone que neutra, como es el Forbes, asegura que pasó de una familia Garzazada, que era el único mexicano que tenía más millones en aquel entonces, tenía, no recuerdo exactamente cuántos, pasó a todos ese 63% de dueños de nuevas industrias mexicanas que pertenecían hoy al país. Cuando estamos hablando de que la Comisión Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, debe volver a ser del Estado mexicano, como lo había previsto el presidente López Mateos, con todo patriotismo y con toda naturalidad, porque así era. Es un servicio que no puede estar en manos extranjeras, sobre todo, ni en manos de privados, a los que lo que les interesaba y les interesa es aumentar lo que ganan. En el sexenio de Salinas se hicieron de todo esto. Sin embargo, hoy por hoy, el presidente AMLO no les quiere quitar todo, les quiere quitar un simple, me parece que es el 43%, y tener la mayoría, que la Comisión Federal de Electricidad del gobierno pueda tener la mayoría, simple y sencillamente para que la población mexicana pueda seguir disfrutando de algo tan simple como es la electricidad, sin que día tras día se aumente su costo. ¿Para qué? Para beneficio simplemente de compañías, la mayoría extranjeras, como la española Iberdrola. No debemos ya tener tanta, obsesión
por tener todo dentro de nuestro poder, es decir, los ciudadanos mexicanos, me refiero a los ciudadanos mexicanos como usted y yo, que podemos tener diferentes ideas sobre quién nos debe de gobernar, pero no le estamos pidiendo al gobierno, yo sí, en lo personal yo sí, que los haga pinole. Pero ellos no quieren hacer pinole a nadie, simple y sencillamente quieren que el gobierno mexicano tenga el poder sobre la electricidad mexicana. Y yo le deseo a la CFE y a las personas que entienden esto, que comprendan que México está primero que compañías españolas que ganan unas fortunas inauditas en este país, o que otros mexicanos casi entre comillas, que pretenden hacerse ricos, como siempre fue, a costillas del pueblo de México. Sea como sea, pertenecemos todos al pueblo de México. Que tengamos la facha que tengamos, lo he dicho muchas veces, el apellido que tengamos, somos mexicanos. Y ser mexicanos es parte de un pueblo que ha sufrido demasiado y que en este sexenio va, estoy segura, a salir adelante. Periodismo igual historia.